Hora 25. Con el auspicio de... Yo siento que Uniandes es una familia unida, una familia que te apoya, una familia que te aprecia. Aquí más que docentes tenemos amigos, son los que nos ayudan a crecer diariamente, los que nos forman como profesionales y como personas. Aquí estoy logrando mi sueño y que cada uno de ellos puede lograr sus sueños aquí. ¿Qué es Uniandes en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El asesinato del pasado sábado de una señora en una zona comercial del norte de Quito generó dolor e indignación en el país. Avivó la ansiedad que siente la ciudadanía frente a la violencia, inseguridad y el crimen. Se trata de una realidad que tiene orígenes múltiples y difíciles de ponderar. Son problemas estructurales que obedecen a circunstancias de distinto orden. Pueden tener orígenes de conductas psicológicas alteradas, descomposición social, desasosiego por necesidades económicas, en fin. La sociedad debe exigir la existencia de instituciones fuertes y solventes. Debe funcionar bien la fiscalía, el sistema de justicia, la inteligencia estatal, la policía y sin duda la solidaridad y la participación de los ciudadanos. Este crimen que impactó a Quito ha provocado reacciones que están alrededor de los derechos humanos, la xenofobia y la impunidad. Los invitados esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas para tratar el tema relacionado a la inseguridad son los siguientes. Agradezco la participación del general Patricio Carrillo, flamante comandante general de la Policía Nacional. Nos acompaña también Fernando Carrión, experto en seguridad ciudadana y políticas urbanas. Y gracias también a Juan Carlos Calderón, periodista y director del portal Plan B. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. La inseguridad es un mal que crece en el país. Es un problema constante y cada que ocurre un nuevo hecho, las alarmas se vuelven a encender. Según la Oficina para la Droga y el Delito de la ONU, se requiere un policía por cada 250 habitantes. Sin embargo, en el país existe un déficit. Pero en realidad, ¿el incremento de policías sería la solución a los problemas de inseguridad? ¿O se requiere de otras estrategias para frenar este fenómeno? Veamos más en el siguiente reportaje. Quito, 1 de febrero de 2020. La víctima, Mariana Granja, 68 años. Transitaba por la avenida Amazonas en plena zona comercial del norte de Quito. Eran las 13:30 cuando un hombre intentó robarle su cartera, pero al oponer resistencia, recibió 3 disparos. El sospechoso del crimen fue detenido en pocos minutos. Se trata de un joven extranjero. Cuenca, 18 de enero de 2020. Un grupo de asaltantes ingresa a un restaurante y con armas de fuego amedrenta a los empleados para llevarse todo. La policía logró su captura. Ya estaban identificados por los múltiples robos a sitios de comida y gasolineras. 2 de ellos tenían más de 8 detenciones anteriores. Guayaquil, 10 de enero de 2020. Un adolescente de 16 años terminó abatido tras una persecución policial. Minutos antes, el joven había participado en el robo de decenas de celulares, amedrentando con un arma de fuego a sus víctimas, y no dudó en usarla al ver a los policías tras él. Él formaba parte de una bien estructurada banda delictiva. Esas son solo algunas de las imágenes que reflejan la violencia y la inseguridad que se vive en el país. Solo en el primer mes del año, Quito registró 17 asesinatos, mientras que en Guayaquil fueron 34. Hasta ahora, 138 alcaldías han firmado convenios de seguridad con el Ministerio de Gobierno para estructurar estrategias que permitan combatir la delincuencia. Ciudades más iluminadas, ordenadas, con cámaras de reconocimiento facial y trabajo conjunto entre autoridades, policía y comunidad son parte de las herramientas que se pretenden usar para reducir los índices delictivos en el país.
¿Pero a qué responde la inseguridad y la violencia que vivimos? Para el académico y experto en seguridad Lautaro Ojeda, la respuesta es compleja, pero sostiene que el deterioro de las instituciones ha conducido al panorama actual. Las instituciones básicas de la sociedad, las iglesias, la católica concretamente, la escuela, la familia. Señala además que factores como la pobreza, el desempleo y la migración podrían influir, aunque no son los más relevantes. La pobreza no es la causa principal. Es más, si uno mira, podemos decir así, la geografía de la pobreza en el Ecuador, uno puede constatar que no son precisamente los cantones más pobres en donde hay mayor criminalidad y violencia, sino al contrario. Respecto a la migración, dice que las cifras no mienten. Uno de los pretextos es que, en definitiva, son los extranjeros en buena medida los que están produciendo esta situación. Es verdad que han contribuido, pero si uno incluso estadísticamente ve cuántos venezolanos, colombianos están acá y cuántos de estos han sido aprendidos, procesados y más, el porcentaje no es como para realmente señalar que ellos son los causantes. Según la propia policía, solo el 6% de los homicidios que se cometen en el país son a manos de extranjeros. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer para frenar esta ola de inseguridad? Vamos entonces a intentar responder esta pregunta que se ha formulado al final del reportaje, pero quisiera dar la palabra a Juan Carlos Calderón para poner en escena de alguna manera el problema que tenemos. ¿Cuáles son los niveles? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro, cuando se produce un episodio como el ocurrido el sábado pasado, las alarmas se encienden y la atención nacional se prende. Pero ¿qué está ocurriendo en el país? ¿Somos un país violento? ¿Somos un país inseguro? Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, señor General Carrillo. Fernando, buenas noches y a todos los distinguidos televidentes. Por decirlo de grosso modo, lo que tenemos es que en un momento entre el 2014 y el 2017 hay un descenso del pico de homicidios, básicamente, y luego hay un incremento, ¿no es cierto?, en los 2 últimos años. Y el último mes en particular, o sea, hay este año hay un incremento, como dicen las estadísticas, y lo que se muestra, evidentemente, en la calle y lo que está pasando. Yo he escuchado a la ministra del Interior y de Gobierno, perdón, ha dicho que el Ecuador tiene uno de los índices más bajos, en realidad, comparado con otros países. Sin embargo, claro, un índice bajo se explica porque ya venía desde abajo, es decir, tiende a crecer. Ese es creo que el problema central, tiende a crecer. Y tiende a crecer con ello, con la información que se da, la percepción, como se mencionaba años antes, de inseguridad. Y eso, claro, es grave porque se instala el miedo y esto permite que voces como extranjeros fuera, o venezolanos fuera, o mano dura, porte de armas, o incluso leyes, ¿no es cierto?, que permitan duplicación de penas, tengan un campo ahí expedito. Entonces, ahí hay un problema complejo, el tema de la inseguridad es un problema complejo. Hay distritos donde la inseguridad es más alta, o sea, el distrito, no sé cuál es la denominación, pero en la zona de Durán, por ejemplo, crece un 425% en este mes prácticamente. Entonces, ¿cómo se explican ese tipo de crecimientos en estas zonas? O sea, hay zonas que se vuelven críticas. Hay zonas donde no hay, ¿ya? Y hay zonas donde se vuelven muy críticas. En Quito, el problema tenemos ahí. El asesinato de la señora Mariana Granja, porque además hay un asalto, ella iba con otras 3 amigas, de la misma edad prácticamente. Entonces, el asesinato es a 50 metros de la comandancia de la Policía Nacional. Y yo me preguntaba, teniendo aquí al señor General Carrillo, comandante, que viene del eje preventivo de la policía, él es un formador en el tema del eje preventivo, y además un doctor en pedagogía, sobre qué hacer para que la prevención funcione. ¿Por qué, por ejemplo, en las zonas donde la policía conoce que son zonas críticas? Entiendo que en Quito los 3 últimos asaltos, crímenes graves alrededor de bancos son en esa zona. Hubo en la zona de la 6 de diciembre y Portugal, por ejemplo. ¿Recuerdas? O sea, claro. Hubo
hay un asesinato a cuchilladas, antes de un asalto a tiros, al esposo en dos bancos, a la esposa de una asambleísta de Esmeraldas, de Creo. Y luego sucede también esta situación. La policía puso una carpa, me acuerdo, en esa esquina. Ahora entiendo que ya la quitaron, no sé por qué, pero sí se dio la sensación de seguridad. La percepción de seguridad había ahí con un policía. ¿Por qué la policía, y es una pregunta directa al general Carrillo, no hace este tipo de patrullajes, poner gente, ¿no es cierto?, en las zonas donde saben, en las áreas donde son críticas, donde hay dinero, donde hay bancos, donde pueden suceder este tipo de cosas? Pausa ahí entonces, Juan Carlos, para esta primera revisión, esta primera idea del problema, digamos. Fernando, en la misma línea. Buenas noches, Andrés. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, comandante de la policía, Juan Carlos. A ver, yo creo que hay dos formas de entrar al tema. Uno desde la perspectiva del asesinato de la señora Granja, que me parece que es muy interesante hacer un análisis, y otro desde la perspectiva de las estadísticas nacionales. Tal como señala Juan Carlos, las estadísticas nacionales lo que nos empiezan a mostrar es que desde el 2017 para acá hay un incremento de la tasa de homicidios y también de otros tipos de delitos que se producen en el país. De los datos que yo tengo, en el año 2018 la tasa de homicidios fue de 5.7 y en el año pasado, el año 19, fue de 6.7. Eso significa un incremento del 17%. Es una cantidad muy alta. Da la impresión que empieza a definirse un tipo de violencia que se va consolidando en el Ecuador. Ahora, estos datos son nacionales, exactamente igual a lo que decía Juan Carlos. Hay una geografía del delito que se expresa de formas distintas. Por ejemplo, entre la sierra y la costa. En la sierra son más homicidios y en la costa son mucho más asesinatos. Hay una diferencia sustancial, por ejemplo, en las ciudades puerto. El caso de Esmeraldas, el caso de Manta, el caso de Guayaquil, que tienen tasas de asesinatos mucho más altas. O el caso de la frontera con Colombia. La frontera con Colombia también tiene, con excepción del Carchi, tiene las tasas más altas del país. En otras palabras, hay una diferencia en términos geográficos. Si nos vamos al caso del asesinato que se produjo el sábado, aquí hay una confluencia de una serie de hechos que se pueden analizar desde, los ingleses llaman el derecho consuetudinario. Ese es lo que se denomina un hot point, un punto caliente, una zona caliente. ¿Y por qué esto? Porque hay un centro comercial que debería tener una política no solo de seguridad en su interior, sino también en sus inmediaciones. Las inmediaciones son un espacio público donde es responsabilidad de la policía, del municipio. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Por ejemplo, no hubo policía. El policía que hace la captura prácticamente interviene, claro, es un policía que estaba franco, es decir, no estaba funcionando. Por casualidad estuvo ahí, ¿no? Entonces, tenemos un centro comercial con un cajero automático, tenemos un espacio público, tenemos un joven de una nacionalidad, en este caso venezolana, un porte de armas y claramente la organización delictiva. Hay crimen organizado. ¿Qué es lo que más se ha destacado de esto? La nacionalidad del muchacho venezolano. ¿Qué es lo que nosotros vemos en términos de estadística, que son de la policía? El 2% de los homicidios son cometidos por venezolanos. El 2%. Es una cantidad bastante baja. ¿Cuál es el problema más grave que hay aquí? El porte de armas. Según la misma policía, el 46% de los homicidios que se han producido en el Ecuador son con armas. Aquí hay un problema de un mercado ilegal de armas que está creciendo y que va creciendo de la mano del narcotráfico y de los mercados ilegales, desgraciadamente. Entonces, yo creo que en este caso lo que hay que hacer es trabajar lo que se denomina los hot points, porque aquí estamos viendo actores específicos que pueden desarrollar actividades también específicas para el control de la seguridad. Pausa ahí para entonces dar la palabra al general. Buenas noches, general. ¿Cuál es un poco la lectura que usted hace de los comentarios que han hecho sus compañeros de panel? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Fernando, Juan Carlos. Buenas noches a todos los ciudadanos y a los compañeros que se encuentran también realizando su labor en todo el territorio nacional. Efectivamente, cuando la seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos, nos corresponde revisar no solamente la estrategia que tiene la policía, sino nos corresponde fundamentalmente también revisar la política de seguridad desde una visión mucho más holística, mucho más integral, que complemente y acompañe lo que viene desarrollando la institución. Los delitos y la violencia son expresiones que siempre se presentan al menos en dos dimensiones, en una dimensión espacial y en una dimensión temporal. Entonces, lo que debemos empezar a ver es en los espacios cuáles son esos factores, lo que decía
Fernando, el hot place, justamente cuáles son las oportunidades que encuentran, porque hay factores no protectores para los ciudadanos, o si existen o no, o si la ciudad los está dando por medio de tecnología, videovigilancia. No solamente la ausencia de vigilancia de un policía, sino también la ausencia de vigilancia comunitaria o la presencia de un blanco demasiado débil y accesible para quien está buscando la oportunidad en la calle. Y en la dimensión temporal, las altas concentraciones que generan desórdenes e intolerancias. La policía con esa información lo que hace es clasificar la información, inclusive ha desarrollado un modelo predictivo para ubicar en horas y lugares de alta concentración mayor cantidad de oferta de servicios de policía que permitan reaccionar, pero no podemos nosotros adelantarnos y prever cuál es la conducta irracional que puede tener A o B sujeto. En cuanto tiene que ver a la estadística, para eso nosotros tenemos un modelo desconcentrado que combina, por un lado, la prevención, la disuasión y el control con la policía uniformada, pero también tenemos un eje de investigación y de inteligencia que es el que al final permite identificar autores y responsabilizarlos ante la justicia, e inteligencia para ir entendiendo los fenómenos que están alrededor. Cuando analizamos las cifras, efectivamente nosotros veníamos alrededor de 12 años con una contratendencia a lo que viene sucediendo en América Latina, porque la tasa de homicidios, que es el indicador con que la mayoría de países se presentan al mundo, venía descendiendo. Pero desde el 2017 al 2019 nosotros miramos una tendencia en crecimiento. El año anterior terminamos con 171 muertes violentas más en frecuencia, pero calculado en tasa con dos considerandos. El primero, nosotros trabajamos con un censo 2010 y proyecciones hasta el año que hagamos el nuevo censo que viene en el 2020. Y esas proyecciones pueden tener un margen de error. Y segundo, no estaba calculado que en los últimos 2 años nosotros tengamos una cantidad de personas producto de este flujo inusual de extranjeros que ya llega como saldo migratorio aproximadamente a 500,000 de personas. Si calculamos la tasa de homicidios con esa cantidad adicional, el Ecuador no tendría ese incremento del 17% y esa frecuencia calculada en tasa llegaría a un 6.3%, porque ahora, al final esa es la forma de calcular en función de la población. Pero uno podría, después de esta primera ronda de intervenciones, decir que el problema de la inseguridad es un problema de la policía. No, es un problema multicausal y hay que verlo desde ahí, y desde la causa remota, no desde la causa última, para como efecto terminar viendo. Cuando nosotros miramos dónde están los cambios bruscos desde el 2017, efectivamente encontramos algunas condiciones. Primero, un hacinamiento carcelario que generó una crisis que también incrementó las muertes violentas en estos espacios. ¿Producto de qué? Producto de la desarticulación de organizaciones y producto de un trabajo eficiente de las unidades antidelictuales que sometieron a los líderes de las organizaciones. Pero no terminamos el mercado. Lo que hubo es una fragmentación de estos mercados en cabezas de otras personas que para ejercer el poder necesitan utilizar la herramienta de la violencia en espacios concentrados. Regreso, la dimensión tiempo y espacio. El incremento de las 171 muertes violentas se expresa mucho más en ciudades que están cerca a puertos ligados a esta cadena causal de crimen organizado, que ya no son estructuras en un solo mercado, sino que son redes que están conectadas, redes interconectadas de diferentes mercados, que pueden ser, entre otras, minería ilegal, trata de personas, que puede ser narcotráfico, que puede ser contrabando y tráfico de armas. Porque de ahí nace la otra variable que nosotros identificamos en el crecimiento como un cambio brusco. La mayor cantidad y mayor acceso de armas, pero de grupos que ya tuvieron antecedentes con la justicia. Bien lo decía Fernando, en la estadística, de ese incremento del 17%, lo más significativo son personas que perdieron la vida porque ya tenían 4 y 5 antecedentes penales y con sanciones bajas, con una impunidad por el delito que cometieron anteriormente, debido a esta posibilidad de rebaja de penas también, y también con la crisis carcelaria. O sea, es un ciclo que se va dando ahí. Súper complejo. Y otro de los crecimientos, Fernando lo decía, el 2% de participación de venezolanos en homicidios y asesinatos. Sí, pero el 2% como víctimas
y un 4% como victimarios. Hemos duplicado la población carcelaria de una sola. Entendemos que no es un asunto que tenga que ver necesariamente con su condición extranjera, sino más bien con la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran acá. Y por eso necesitamos unas políticas que también acompañen para incorporarlos a la sociedad y que sean mucho más productivos y no tener estos incidentes negativos. Que de paso, perdón Andrés, sí, es necesario y desde la institución nos solidarizamos con la familia de la víctima. Juan Carlos, es sumamente complejo, sin duda, pero ¿por dónde empezar tal vez? Tal vez poniéndose en los zapatos de la familia de Mariana Granja. Parece que es lo que hay que hacer. Yo en Plan B hicimos un perfil de Mariana Granja porque es un tema de humanidad. En realidad, un tema aquí hemos lanzado un montón de estadísticas, cifras, y está bien. Me parece que todos tenemos que tener claro el panorama en cuanto a números y tendencias, y eso nos va diciendo un camino. El problema está en que estas estadísticas y todo lo que nosotros contamos aquí, tasas, crecimientos, no se lo explica, no justifica el dolor enorme que significa para un familiar perder a su madre y abuela en esas condiciones. A los familiares de la señora. Hablo de este tema específico. ¿Para qué les sirven los números, las estadísticas? Hablo de este tema específico porque es el tema del que nos ha reunido aquí, pero podemos hablar de cientos de víctimas, no solo en el tema de muertes, asesinatos, sino además robos, asaltos, pérdida de patrimonio. El robo de un celular ya es una afectación grave para una persona. Y muchísimos son acontecimientos anónimos, o sea, no se llegan a de gente que no denuncia, de gente que... ¿No es cierto? Entonces tú al principio mencionabas, poniéndonos en los zapatos de las víctimas, de las familias, en este caso de Mariana, y de lo que ella hacía, que era una persona vinculada a la comunidad de voluntariado en la lucha contra el cáncer. Ella atendía a niños, les leía, llevaba a las bibliotecas, al Baco Ortiz, a las zonas, a los lugares donde estaban los niños con cáncer, y era una especie de mamá también de los jóvenes voluntarios. Entonces es mucho más sensible esta situación, además de la forma injusta, brutal de la que muere. Entonces nadie va a tener una... No hay explicación que exista. No hay explicación tampoco en cómo actúan las autoridades en este momento y cómo se reacciona la institucionalidad frente a este hecho y frente a las tasas que mencionamos. Tenemos que la ministra de Gobierno y las autoridades, los alcaldes firman convenios de seguridad. Perfecto. Tenemos que en la práctica se le responsabiliza a la Asamblea Nacional de que no ha hecho dos leyes, o sea, la ley de seguridad del Estado y los cambios en la ley de movilidad. La Asamblea Nacional devuelve la responsabilidad y dice, no, la seguridad es su responsabilidad, ministra, y la Policía Nacional. Y esto es un lavado de manos. Y la policía probablemente le transfiere la responsabilidad a la justicia. Y mañana vamos a dejar de hablar de Mariana Granja y pasado mañana va a haber otro crimen atroz, ¿no es cierto? Y entonces, aprovechando que está aquí el comandante de la policía, decirle, bueno, en concreto, e inmediato, está bien, son políticas importantes, válidas, a mediano plazo, hasta que aprueben una ley, hasta que, en la práctica, esta situación, ¿cómo poder evitar, prevenir, insisto yo en eso, un crimen como Juan Carlos, se han hecho esfuerzos notables y yo no sé qué resultados han provocado, pero por ejemplo, en un momento dado se estableció que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar ciertas áreas y se hacen estas iniciativas y se pierden. Siempre desde los zapatos de un ciudadano, digo yo. La policía tiene información de los puntos calientes, tiene información de dónde está el problema. ¿Por qué no pone ahí gente para prevenir eso? Y para evitar, lo que dice el punto caliente donde muere asesinada Mariana Granja, es un sitio donde circula. Oye, yo no veo un policía ahí, no lo veo. No veo un patrullero, no veo un policía con moto. Sí, entonces digo yo, puede ser pequeñito, pero esa percepción de seguridad, así como hay la percepción de inseguridad, la percepción de seguridad tiene, porque la policía también tiene un efecto disuasivo, no solo actuar y reaccionar ya cuando le matan, sino de disuadir con inteligencia, pero también con presencia. Entonces, está bien, podemos llevar a los militares, no,
Esa es la tarea de la policía. Y la policía ha tenido años de institucionalización. Estos años han sido de institucionalización. Correcto. Yo creo que debe ser reflejado en el respeto y el respaldo ciudadano. Tenemos que hacer una pausa, general. Ya está el tema planteado para su intervención siguiente. Tras el corte, volvemos con la segunda parte de nuestro programa Hora 25. Percepción. El incremento de la inseguridad en el país es una realidad y así lo demuestran las cifras. A continuación veamos solo algunos datos que son públicos precisamente en el Internet. Entre enero y octubre de 2019 se registraron 947 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo del 2018 fueron 830, es decir, hubo un incremento del 14,10%. Además, se registraron 5,48 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2019, mientras que en el 2018 la cifra fue de 4,84 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a robos, ya sea de domicilios, vehículos, unidades comerciales y financieras o el robo a personas, en 2019 se registraron 57.909 casos, mientras que en 2018 fueron 54.070, es decir, hubo un incremento del 7,1%. Pero detrás de todas estas cifras están los rostros de las víctimas. Es así, ¿cuál es la respuesta del Estado? Bien, vamos entonces con la segunda parte del programa sobre la base de lo que acabamos de ver. General, pero quiero dar la palabra para que responda a lo que comentó hace pocos instantes Juan Carlos Calderón respecto a la presencia de la policía, la necesidad de estar en aquellos lugares que son considerados lugares o zonas críticas, por favor. Muchas gracias, Andrés. Mire, este tema de la inseguridad se le puede entender desde diferentes enfoques y desde diferentes ciencias inclusive, desde la criminología, desde la sociología, que son ciencias que van advirtiendo teóricamente la necesidad de controlar que al mismo tiempo no se unan al menos tres elementos que terminan siendo los que confluyen. Hay un triángulo del delito. Siempre debe haber un autor motivado, debe haber un espacio sin factores de protección y tiene que haber la ausencia de un control, que no necesariamente es un policía. Es un policía porque si no, habría que pedirle simplemente a la sociedad que incremente las partidas presupuestarias y elevemos el número de policías para poder poner en cada esquina con la capacitación necesaria que ellos puedan tener. Pero aquí la pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es la condición necesaria sin la cual un comportamiento irracional o una inconducta que derive en un delito o en un crimen es el que no debe estar ausente, es el que jamás debe excluirse para que no se presente este hecho? ¿Y cuál es esa condición? ¿La necesidad de tener un policía ahí? No. ¿La necesidad de tener factores de protección para los ciudadanos? Sí. Pero también una cultura de legalidad que es fundamental. Las motivaciones y las personas dispuestas a cometer infracciones, contravenciones e infracciones penales están presentes en la sociedad, están buscando sus posibilidades de éxito y su beneficio. Ahora, ¿esas personas podrán actuar estando o no estando la policía? Claro, se disuade, pero mire, el ejemplo que ponía Juan Carlos. Efectivamente, la comandancia de policía está aproximadamente a 300 metros del lugar donde sucedió, pero eso ya no disuade. No disuade, y la policía no tiene una capacidad para entender si alguien va a actuar de manera irracional. Lo que sí para ejercer control de armas, lo que sí para disuadir con su presencia, lo que sí para prevenir, pero la policía no modifica la conducta de los ciudadanos. La policía previene desde el sitio donde el está. Asesinato a 300 metros de la comandancia, y claro, ya más institución o presencia policial no puede haber. Perdón que le interrumpa ahí, pero está bien. Lo que yo digo es que usted dice hay 12.000 policías en Quito. No estamos pidiendo 2.000 policías que estén en esa esquina, no. 2, 3, ¿entiende? Me explico. A ver, le voy a poner solo un ejemplo de los miles que puede haber en toda la ciudad. En Conocoto hay un cuartel. En la entrada de Conocoto, hay cientos de policías. Pero en Conocoto asaltan todos los días en las esquinas de Tía, porque es una zona caliente.
Es decir, hay mucha gente, alta concentración. Pero asalta, no hay un policía. Es tierra de nadie. De los criminales, de los ladrones, es tierra de nadie. No. Entonces, la gente no se explica por qué si hay un cuartel donde hay más de 300 policías en Conocoto, no pueden vigilar esa esquinita, no con 2.000, con 1, con 2. Digamos, esa es la visión, ¿no? Juan Carlos, nosotros tenemos otra explicación, que no es justificación. Los policías salen todos los días durante las 24 horas al servicio, pero ha crecido tanto la demanda por la incivilidad y el vandalismo que existe. Aproximadamente son 2.000 procedimientos demandados a través del ECU 911 para la ciudad de Quito, solo en la ciudad de Quito, diarios. 2.000 por día. Esto se incrementa los fines de semana y se incrementa en feriados, donde la gente asume mayores riesgos. Cuando el policía toma el procedimiento, porque estamos repartidos para los turnos de servicio, que es como se planifica, y tenemos un modelo predictivo que nos permite entender en qué horas de mayor concentración debemos estar. Pero ese policía tiene que en su momento salir y tomar un procedimiento con un detenido. Procedimientos que también demoran en las audiencias de calificación de flagrancia. Procedimientos que demoran por las distancias que también, porque la policía es altamente dependiente del resto de instituciones. La efectividad de la administración de justicia, la efectividad de la burocracia que trabaja alrededor. Si reducimos esos tiempos, podemos estar más presentes en los sitios. Hemos incrementado 100.000 detenidos el año anterior, 100.000 personas detenidas por la policía en el año. De esos, 39.000 por acciones penales y 60.000 por contravenciones. Aumente y cargue la hora de trabajo ahí. Por eso nosotros decimos cuál es la condición necesaria para transformar esta realidad, que no necesariamente es la ausencia de un policía en un sitio de alta concentración. Fernando, por favor. A ver, dos cosas. Alguna información que ustedes mismos dieron aquí de el número de 17 homicidios en enero en Quito y 34 en Guayaquil. Acabo de hacer una multiplicación por 12 y me salen 612 homicidios en 2 ciudades. Más o menos la cantidad de homicidios que tiene Quito por año, el año pasado fueron 134. Esto significarían 200, o sea, 204, lo cual significa un incremento más allá del 17% que estábamos hablando hace un rato. Si estos 612 que están en las 2 ciudades se multiplica para los 221 municipios y para todo el país, vamos a llegar más allá de los 1.100 que me parece que son los homicidios que tenemos durante el año pasado. En otras palabras, me parece que la tendencia sigue siendo incremental y eso me preocupa. La segunda cosa, y aquí con el comandante de la policía, el tema carcelario. El tema carcelario es muy complicado, son más de 44.000 presos, 40% de la población carcelaria, hay más de... la capacidad que tienen las cárceles es solo para el 40% de la población, esto significa que hay 60% que está más allá de las 36, 38 cárceles que tiene el país. Hay un hacinamiento brutal, pero no solo eso. Cuando nosotros vemos la clasificación de presos y las denuncias, aquí se ven cosas muy interesantes. Una primera, la mayor cantidad de denuncias que recibe la Fiscalía es cercana al 80%, no tengo este rato la cifra exacta, pero es alrededor del 80% es robos y hurtos. Alrededor del 80%. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vemos la clasificación de presos, esto nos llega al 7-8% de presos por esas razones. Nos vamos por otro tipo de delitos. Nos llega al 1% las denuncias por narcotráfico. Nos llega al 1% las denuncias por narcotráfico y los presos que nosotros tenemos en las cárceles son más del 75% vinculados al narcotráfico. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema carcelario en el Ecuador, porque hoy día las cárceles están manejadas por el crimen organizado y desde las cárceles se empieza a operar en nuestros países. Aquí viene un problema que el general Carrillo nos decía y que es absolutamente cierto. Estamos tomando presos a personas que ya han estado presas. Han estado 5, 6, 17 veces presas. Eso nos remite nuevamente al sistema carcelario. El sistema carcelario no es de rehabilitación. Aquí hay un problema muy complejo que si no se resuelve el problema del hacinamiento, el problema de los derechos humanos, la correspondencia entre denuncias y los tipos de presos que tenemos y el tema del modelo de rehabilitación, esto va a seguir incrementándose de una manera sustancial. ¿Y qué significa el sistema penitenciario? ¿Qué significa la cárcel para efectos de expandir la violencia, la inseguridad? Son nidos, son espacios donde se está creando, pensando, en fin, para delinquir. Lo que siempre se ha dicho, escuelas, universidades del delito.
¿Por qué? Porque yo entro por un robo, por ponerlo de alguna manera, un robo de un celular, mi primer asalto, llego a la cárcel y la cárcel internamente está organizada, está manejada por estas mafias. El gran caporal ya se sabe que maneja desde dónde va a estar ese preso, las posibilidades que tiene de acceder a comida, etcétera, etcétera. El general debe conocer esto. Hay un mercado interno que es terrible. Y entonces esa persona sale aprendiendo ya conoce todo este mundo. Y sale vinculado a las estructuras del crimen. Seguramente lo reclutan para el delito. Andrés, si me permite, efectivamente voy a empezar desde esta última parte para responder. El aislamiento no impide que sigan participando en delitos en realidad. Hay mucha posibilidad de que sigan participando en los mercados ilegales e incluso el estar detenidos a los grandes líderes de estas organizaciones les da hasta un estatus de poder en realidad. Eso hay que trabajarlo de otra manera, porque el mercado ilegal sigue, pero no estamos afectando la economía ilegal que produce ese mercado. Hay que ir a la economía ilegal. Y ahí es cuando es necesario la reforma, como por ejemplo la ley de lavado de activos, fortalecimiento de estas instituciones para el control de las economías ilegales que les da un factor de poder y que al final la cooptación de toda la estructura del Estado es el fin último. Pero también quiero regresar a lo que decía Fernando. Según la lógica matemática, sí. Partimos de asumir que la tendencia está en crecimiento, eso es una realidad, está una tendencia en crecimiento, pero no hay una distribución equitativa ni homogénea del delito y de la violencia por tiempos. Estas son dimensiones espacio-temporales que se presentan en función de muchas situaciones y la policía sí hace ese ejercicio de estudiar, analizar para ofertar servicios, tanto desde la prevención, desde el control y desde la disuasión, así como de la investigación y de la inteligencia. Si en algo nuestra institución ha cambiado, es justamente en esa posibilidad de cambiar la ecuación de trabajo. No es la policía preventiva la que garantiza la seguridad necesariamente, es un sistema que empieza por inteligencia, contrainteligencia, regresamos a la inteligencia, investigación del fenómeno, no de caso a caso, investigar un fenómeno, investigar un mercado. Ejemplo, se roban un vehículo en Quito, pero no estudiamos el mercado, sino con Fiscalía trabajamos caso a caso. Hay que salir del caso a caso y estudiar el fenómeno completo para eliminar ese mercado. Y finalmente la prevención. Pero lo que necesitamos hacer es la gestión de la policía necesita estar acompañado de políticas y necesita y requiere también crear redes de información con los ciudadanos, generar confianza con los ciudadanos, sostener programas que eviten la recurrencia de estos problemas crónicos de alta complejidad y que perduran en el tiempo sin un adecuado tratamiento, porque únicamente le miramos desde el eslabón más visible de la cadena, que es la policía. Hay que fortalecer todas las instituciones y ojalá todas las instituciones con la democracia necesaria. En el anuncio del programa se expresaba los convenios con los gobiernos autónomos desconcentrados. Son fundamentales porque desde los municipios otorgar un mejor servicio público es fundamental. Los deterioros urbanos, el crecimiento no planificado en las periferias en donde tenemos mayores complejidades que las que se pueden expresar en donde hay más recursos como lastimosamente el sitio donde sucedió este evento. Ahí hay vigilancia privada, ahí hay cámaras de seguridad. Ahí estamos presentes, por eso la reacción. Y la reacción, si bien fue muy profesional del subteniente de policía que estuvo pasando por el lugar, fue acompañado por policías motociclistas que estaban en el territorio trabajando y patrullando. Pero estos lugares y estos deterioros urbanos se convierten en trampas para los ciudadanos y en la acumulación de todos estos aspectos negativos son oportunidades para los delincuentes, para el consumo y venta de droga, es ocupado por indigentes que también deterioran todo el entorno. Entonces, trabajar en este sentido para mejorar el entorno, yo creo que es un aspecto fundamental que corresponde a otras instituciones. Destacar lo que acabamos de escuchar en el sentido de recuperar la confianza. Claro, tenemos necesidad de tener una institución, una policía sólida, fuerte, que genere confianza y que tú puedas tener tranquilidad frente a los acontecimientos que se producen, porque sabes que alguien te está protegiendo, pongámoslo en esos términos. Pero no es solamente la policía. Claro, ahora hemos cargado un poco las consideraciones por lo que está el comandante, pero estoy seguro que si estuviera aquí la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura o de la Corte Nacional de Justicia, pensaríamos también qué pasa con la justicia, qué pasa con la Fiscalía, qué pasa con esas otras instancias del Estado.
Pues cada uno tiene que cumplir con su deber. Pero por eso. No es tan y difícil. cada uno tiene una cuota de participación en esta responsabilidad. Correcto, claro. pero cada uno tiene que cumplir con su deber y no justificarse endilgando la responsabilidad a otros. Me parece que eso es lo que hay que hacer. O sea, el tema de que plantea el general Carrillo y también Fernando plantean pasa por lo cultural. Parece que también nosotros publicamos un artículo de Rosa María Torres, me acuerdo, hace tiempo, era un artículo un poco de una encuesta que había hecho el BID sobre Quito y se llamaba Quito sin cultura ciudadana. Fernando lo habrá leído. Y fue el artículo más leído por miles de lecturas y de interés, porque ahí mostraba que había 10 deficiencias fundamentales en el ciudadano quiteño, que vive en Quito, digamos. Y es que, primero, la primerita, que es reacio a cumplir la ley, o sea, a respetar normas, no tiene un sentido de legalidad, pero no tenemos un sentido de legalidad. Desde pasarse el semáforo en rojo hasta no respetar los pasos cebra, etcétera, etcétera, de ahí en adelante. Y luego, las causas de los problemas que se dan, que son, por ejemplo, riñas. La gran cantidad de conflictos, ¿no es cierto?, se resuelven con riñas vinculado a alcoholismo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hay una serie de problemas de cultura ciudadana, ¿no es cierto?, de malformación, diría yo, ciudadana, en la cual influye todo esto. Eso alguna vez me contaba la ministra de Gobierno, Sí. que un altísimo porcentaje, no sé qué, de la actividad de la policía era levantar borrachos. O sea, ir a recoger borrachos en las madrugadas. Claro, y borrachos que después pegan a sus esposas y claro, etcétera. Que puede derivar en un crimen Que también. puede derivar en una violencia crimen, intrafamiliar. etcétera, etcétera. Yo creo que no hay ciudadano en Quito que no haya vivido esa situación, de cualquier condición. Entonces, sí me parece que de todas maneras es importante, porque el general reconoce claramente que lo que es cierto, es decir, que quien hace cumplir y quien es la ley y hace cumplir la ley en la calle es la Policía Nacional. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Lo primero es la conducta de los ciudadanos, el comportamiento de nosotros. Ese es el primer problema. Sí, porque nuestros ecuatorianismos tienen que ver con culparle al otro, siempre. Siempre. Siempre, o sea, no tenemos, y justificar todo. Entonces, claro, entre el crimen de Mariana Granja había voces que decían, es que por aquí anda por ahí. O sea, sí, llegaron a decir. Llegaron a decir eso. No. Es decir, te matan porque estás vivo, ¿no? Mejor dicho. O sea, sí, o sea, ¿para qué vives? ¿Y para qué le das papaya al delincuente? Y empiezas a justificar el delito. O sea, hay una tendencia de mucha gente a justificar los delitos. A decir, es que esto, este otro, es que estaba con minifalda, es que ni sé qué, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso se va cambiando de acuerdo a una percepción en la cual deben intervenir las autoridades. Y son procesos culturales. Pero pueden cambiarse, pueden mejorarse. Yo creo que no es un problema de la educación, como decía aquí la próxima generación, es un problema de ahora. O sea, solamente Martín Pallares decía una cosa, una ciudad se mira el grado de civilidad en el tránsito. Ahí se ve. Lo primero que uno ve, Sí, claro. ¿cierto? Entonces, desde empezar a respetarlos y hacer respetar los pasos cebras, los pasos de los... Entonces ahí tenemos un problema todo eso, que deriva al final en esta sensación de inseguridad. Yo confío, la gente yo creo que en el fondo confía en la policía. Es decir, si yo tengo un problema, ¿quién voy a llamar? Desde que un tipo me pone un parlante ahí al lado a cantar reggaetón a todo volumen, ¿a quién llamo? A la policía. Entonces, si yo no tuviera confianza en la policía, yo fuera yo mismo, ¿no es cierto?, a hacerles callar a patadas. Claro. Entonces, el problema es cuando la gente va perdiendo o cree que por mano propia puede solucionar las cosas. Okay. Y la policía en ese sentido es la mediación en los conflictos. Entonces, me parece que policías mejor formados también son necesarios, policías capaces de entender los procesos culturales. Sabemos de dónde viene nuestra policía, sabemos que son gente de nuestro pueblo, de nuestra propia idiosincrasia, nuestra, con todo lo bueno y con todo lo malo, pero son la ley. Sí, señor. Es decir, son la ley. Okay. Fernando, sobre esto más o menos y vamos cerrando después, general. Obviamente la policía no es la única que tiene que establecer políticas. De lo que yo conozco, hasta fines del siglo pasado, básicamente para controlar el delito, la criminalidad, era suficiente con lo que se denominaba el sistema penal. Esto es la policía, la justicia y la cárcel. ¿Qué es lo que vemos nosotros en este caso del Ecuador? La policía ha sufrido procesos interesantes de transformación.
La justicia también. Por ejemplo, la entrada del sistema acusatorio oral, yo creo que ha cambiado sustancialmente la justicia. Uno de los sectores más complicados, sin duda, es la cárcel. A mí me parece que ese, de este trípode que estoy señalando, es el más débil. Ahora, aparte del sistema penal, hoy día está, por ejemplo, la cooperación internacional. A fines del siglo pasado, la cooperación internacional no trabajaba el tema de seguridad. Hoy día acabamos de ver cifras de Naciones Unidas, pero vamos a tener BID, vamos a tener la CAF, vamos a tener el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Tenemos la cooperación internacional en esto. Pero no solo eso. En estos días se ha firmado un convenio entre el gobierno y 123, si no me equivoco, municipios, con lo cual los municipios también están involucrados en este tipo de cosas y empiezan a involucrarse desde principios de siglo. Y hayan habido municipios o ciudades muy interesantes, por ejemplo, las colombianas. Yo he seguido muy de cerca, por ejemplo, el caso de Cali, el caso de Medellín, Bogotá también. Pero tenemos ciudades que han ido aportando para políticas nacionales. Y luego tenemos los ministerios y tenemos el sector privado. Uno de los grandes problemas también este rato es el del sector privado. Probablemente vamos a estar de acuerdo con esto, comandante. Uno de cada 4 policías es público, el resto son privados en América Latina. Y el gran demandante de la policía privada es el Estado. Aquí hay algo que no funciona. Entonces ya entró el sector privado también. Ahora, y a cuidar infraestructuras. Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las grandes concertaciones. Yo creo que si no se establecen concertaciones entre organismos internacionales, entre la empresa privada, entre el gobierno nacional, el gobierno local, definitivamente el delito nos va a ganar. Ok, general, con usted terminamos este segmento lo más rapidito posible. Muchas gracias. El tema de la seguridad siempre implica que nosotros trabajemos en estos 3 factores. Por un lado, mejorar la cultura, un tema de legalidad y un tema de moralidad. Costumbres y hábitos, leyes y normas y el comportamiento ético de los ciudadanos. Eso es fundamental. La policía siempre trata de identificarse como ciudadano y en ese sentido nosotros hacemos esfuerzos para cualificarle mejor a nuestro policía, para que tenga un mejor comportamiento ético, pero de ahí se desprende la confianza y que cada institución efectivamente que tiene sus funciones específicas asuma como un compromiso trabajarlo. Nosotros lo hacemos. Para el delito complejo hemos fortalecido inteligencia, hemos fortalecido nuestras bases de datos, la información que sea útil, que los ciudadanos crean y confíen y que nosotros también entendamos que esa es una herramienta de trabajo fundamental. Pero para el delito común, para el delito de la calle, para esas cosas que más están ligadas al mapa social que al mapa de infracciones que uno puede mirarlo en la calle, corresponde a trabajar articuladamente y coordinadamente con todas las instituciones. Vamos a ir a una pausa, tenemos nuestro corte comercial, enseguida retornamos para la tercer segmento de Hora 25. Bien, vamos al segmento final. Quiero proponer a nuestros panelistas acciones que cumplir, cómo enfrentar y de qué manera lograr superar estas dificultades que estamos teniendo en el ámbito de la seguridad. Fernando, contigo empezamos. A ver, yo creo que lo que señalaba hace un momento, un gran consenso, concertación de las distintas instituciones del sector público y privado, locales, nacionales e internacionales. Y creo que hay que impulsar la prevención del delito. Y aquí hay básicamente tres líneas. Uno, lo que se llama la prevención situacional, que tiene que ver con la posibilidad de reducir los hechos delictivos que se producen en el espacio público. El caso concreto, lo que ocurrió el sábado pasado con la señora Granja en un centro comercial. Una segunda cosa es la prevención social. Aquí lo que se necesita es trabajar sobre el tema de las conductas sociales, lo que significa la anomia, es decir, el no respeto a la norma. Hay esta investigación del Banco Interamericano de Desarrollo que se hizo en Quito que mostró realmente resultados aterradores, porque nadie respeta la norma, y entonces ahí hay que trabajar con eso, también con la familia, también con la escuela. Y en tercer lugar está lo que se conoce como la prevención comunitaria. Y aquí aparece una nueva concepción de la policía, que no es simplemente tener 2, 10, 20 policías, sino una filosofía que es la policía comunitaria.
La policía tiene que ser una policía de proximidad, tiene que estar vinculada a la sociedad. Y también la comunidad tiene que intervenir en estos procesos. Por ejemplo, todo el tema de alarmas comunitarias, todo el tema de participación, de fortalecimiento de la organización social que existe en los barrios. Yo creo que estos tres elementos de la prevención son absolutamente imprescindibles. Juan Carlos, por favor. Elementos que comprometen básicamente a los municipios. Municipios tienen un rol fundamental. Las ciudades, y sobre todo las ciudades donde se registran mayores crecimientos, fenómenos. Lo que decía el general Carrillo me parece importante que se deba reconocer. Quito ha recibido decenas de miles de migrantes venezolanos. Eso no significa que ellos sean los culpables de delitos, para nada. Ya estamos diciendo que el 2% tiene que ver con... Porque lo mismo pasaba con este criterio que venían los colombianos, ¿te acuerdas que venían los cubanos? Es decir, tenemos como... Y es casi natural en el ser humano esa prevención. Sin embargo, no se justifica. Pero tenemos que reconocer la realidad de que nuestras ciudades han cambiado. ¿Y qué les corresponde a los municipios? Han crecido. Que las ciudades, cada cantón, cada parroquia incluso, hablando yo de una parroquia rural, pero estamos viendo, por ejemplo, este pedido o exigencia de un grupo que está queriendo hacer un cantón en el Valle de Tumbaco, un cantón propio, ¿no es cierto? Que es otro tema, pero tiene que ver también con el tipo de abandonos que se van dando desde las centralidades, desde los hipercentros. Quito es hipercentro, al parecer, no hay otra. Sí, y los demás, o sea, claro, o sea, ese es el punto. Y todo eso se refleja en el tema de seguridad también, ¿no es cierto? Entonces, ver las necesidades, incorporar a las comunidades, a los barrios, establecer políticas también con las guardianías privadas. Me parece que es fundamental que haya una... ¿Quién dicta la política de seguridad pública? El Estado ecuatoriano, en su brazo la Policía Nacional. Las guardias privadas no pueden hacer lo que les da la gana en ese sentido, las guardianías privadas. O sea, no es que están fuera de la ley, claro, ni están fuera de la sociedad, ni fuera de esa corresponsabilidad. Entonces ahí hay un camino complejo que tiene que ver con los diálogos que pueden ser conducidos por la organización. No me parece otra salida. Me parece... Espero que después de un año se pueda evaluar el convenio que se ha firmado con los municipios. Después de un año veremos si la firma nada más de un papel, de un convenio, de un compromiso, de una foto, tiene impactos en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en las ciudades bajo responsabilidad de los municipios. Y ahí, por ejemplo, el municipio de Quito, el alcalde Yunda, tendrá algo que decir y que hacer. Y también... quienes están alrededor del tema municipal en la cuestión de la seguridad. Muchísimas gracias, general. Andrés, a la policía siempre existe la tendencia ciudadana de atribuirle todos los problemas que la misma sociedad no los avanzó a resolver. Si es que tenemos problemas en una casa con hijos que cometen incivilidades y vandalismos, no es un problema de sus padres, es un problema para la policía. Si en la escuela tenemos muchachos que generan desorden, no es un problema de las autoridades del colegio o de la escuela, es un problema para la policía. En el barrio, en todo lado sucede lo mismo. Problemas de empresarios con trabajadores. Todo termina siendo un problema de la policía. Y eso yo creo que es un tema fundamental de entenderlo bien y cambiar. La misión y el interés de la policía en el Ecuador es siempre otorgar seguridad a todos y garantizar nuestra misión constitucional de tutelar y de promover derechos y libertades de los ciudadanos manteniendo el orden público. Pero siempre necesita esto un abordaje desde la multicausalidad. La proliferación de incivilidades y de actos vandálicos que suceden en las ciudades muchas veces se dan porque hay espacios poco iluminados, porque no hay un adecuado control de accesos, porque no hay una adecuada planificación urbana para el crecimiento de las ciudades, porque hay lugares en donde incrementa muy rápidamente la densidad poblacional y por consiguiente también incrementa la densidad criminógena. Todos estos temas nosotros debemos trabajarlos y los trabajamos. Por eso es fundamental los convenios con los gobiernos desconcentrados, así como decía Fernando, es fundamental la participación y la cooperación internacional. Para nosotros es básico tener con redes de información a través de los mecanismos de integración que tiene el país con las policías de América Latina y entender también cómo desde lo global nos puede terminar afectando en lo local todo lo que está sucediendo.
este tema de las tecnologías disruptivas, los mecanismos de comunicación que tienen los jóvenes y que pueden integrar pandillas y que desde esa integración pueden también salir y cometer una infracción. O sea, todas estas acciones hay que revisarlas de una manera integral, de una manera más armonizada entre las instituciones, y creo que por ahí vamos a encontrar una luz. Dos preguntas rapiditas. Porte de armas en ningún caso. Claro, hay que saber, estamos hablando de lo que hay que hacer, hay que saber lo que no hay que hacer también. Claro. Lo que no hay que hacer es, obviamente, dar paso a estas posiciones de que se porten armas para los civiles. Y así como somos... Sin armas, con armas en peligro. Xenofobia, el hecho de que el asesino de esta señora, de esta dama, haya sido un venezolano. A mí me parece que se ha desarrollado de manera impresionante la xenofobia. Ya tuvimos un caso en Ibarra justamente hace un poquito más de un año, donde incluso las medidas que se plantearon para reducir la acción de los venezolanos produjo una estampida de violencia brutal en Ibarra. A mí me parece que eso hay que tomar en cuenta. Y aquí con la xenofobia lo que hay que tener en cuenta no es la xenofobia, sino la aporofobia, que es básicamente la fobia a los pobres. Si vinieran venezolanos con recursos económicos, estarían totalmente abiertos. La primera migración que tuvo Venezuela fue hacia los Estados Unidos con altísimos recursos económicos. Los Estados Unidos la recibió. La segunda oleada, que es más o menos a partir del 2016-17, que vino para Sudamérica, fueron los pobres. Y ese yo creo que es el gran problema que nosotros tenemos. Un mensaje final, general, terminamos. Yo creo que, resumiendo las dos preguntas anteriores, hay que controlar los factores de riesgo. Y los factores de riesgo pasan por ir reduciendo en la casa el consumo problemático de alcohol y de drogas, ir reduciendo el acceso a las armas a los jóvenes especialmente y la conformación de pandillas en los barrios, la resolución pacífica de conflictos, que creo que también es un tema fundamental, evitar estos discursos populistas que no nos ayudan y la atención permanente a los grupos vulnerables. Señores, muchísimas gracias por la presencia de ustedes esta noche. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó